Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a desarrollar el tema de factor de conversión con unidades de longitud. Entonces, ¿qué es un factor de conversión? Es una operación matemática para hacer cambios de unidades de la misma magnitud o para calcular la equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos de una determinada unidad de medida. ¿En qué tipo de unidades podemos trabajarlo? En unidades de longitud, en unidades de masa, en unidades de volumen o en unidades de presión. Vamos a hablar entonces de las unidades de longitud. Aquí en esta tabla la encontramos en orden de mayor a menor. Entonces tenemos las millas, los kilómetros que se representan por la letra K mayúscula, M minúscula, hectómetros, HM, decámetros, D mayúscula, M minúscula, metros, M minúscula, que es la unidad patrón de las unidades de longitud, el decímetro, D minúscula, M minúscula, el centímetro, cm, ambas minúsculas, y el milímetro, ambas m minúscula. En la parte de abajo tenemos algunas equivalencias de estas unidades de medida. Miremos cómo podemos hacer uso de la tabla que anteriormente les expresé. Entonces el ejercicio dice, ¿un kilómetro cuántos centímetros tiene? Entonces, colocamos la tabla en su orden partiendo desde los kilómetros hasta los milímetros, que es la unidad más pequeñita, y como dice un kilómetro, entonces me ubico en el kilómetro, como lo estoy indicando con la flecha, y en los centímetros, que es la pregunta que me está haciendo este ejercicio. ¿Cuántos centímetros tiene un kilómetro? Como dice un kilómetro, entonces el 1 lo coloco debajo del kilómetro y empiezo a completar con ceros hasta llegar a la unidad que necesito. En este caso ya llegué hasta los centímetros. Esto me está indicando que el crecimiento de los ceros va de izquierda a derecha. Entonces un kilómetro es igual a 100.000 centímetros o 10 a la 5 centímetros. ¿Por qué 10 a la 5? Porque el 100.000 tiene 5 ceros. Y de esta manera he averiguado cuántos centímetros tiene un kilómetro. Miremos otro ejemplo para hacer uso de la tabla. Un hectómetro, ¿cuántos decímetros tiene? Entonces, nuevamente me ubico en la tabla. Un hectómetro, me posiciono en el hectómetro y me voy a los decímetros, que es la pregunta que me está haciendo este ejercicio. Entonces, como dice un hectómetro, entonces el 1 lo coloco justo debajo del hectómetro y empiezo a completar con ceros hasta llegar al decímetro, que es la pregunta que me están haciendo. Entonces, también el crecimiento de los ceros va de izquierda a derecha, porque voy de una unidad grande, que es el hectómetro, a una unidad pequeñita, que es el decímetro. Entonces, un hectómetro es igual a 1000 decímetros o 10 a la 3 decímetros. ¿Por qué 10 a la 3? Porque el 1000 tiene 3 ceros. Sigamos haciendo uso de la tabla. Dice, un centímetro, ¿cuántos hectómetros tiene? Entonces, tengo la tabla en el orden que ya les he dicho. Me ubico en el centímetro, que dice un centímetro, y cuántos hectómetros. Entonces, recuerden aquí que el hectómetro es la pregunta que me están haciendo. Vemos que la posición de este ejercicio es contraria al que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces, como dice un centímetro, entonces el 1 lo debo ubicar debajo del centímetro y empiezo a completar con ceros hasta llegar hasta la unidad que necesito. Como es en hectómetros, entonces allí cuando llegue a la unidad que necesito, a ese cero le voy a colocar una coma. Miremos que el crecimiento de los ceros es de derecha a izquierda. Entonces un centímetro es igual a 0,0001 hectómetro, tal como me aparece ahí en la tabla que ya he hecho el registro. Miremos otro ejercicio. Un milímetro, ¿cuántos metros tiene? Recordemos que los milímetros son las unidades más pequeñitas de la longitud. Entonces, miremos, tenemos la tabla, nos vamos a un milímetro en la tabla y los metros, que es la pregunta que me está haciendo este ejercicio.
Entonces coloco el 1 debajo de los milímetros y empiezo a completar con ceros hasta llegar hasta la unidad que necesito. Cuando llego a la unidad que necesito, le coloco una coma. Entonces el crecimiento o la posición de los ceros va de derecha a izquierda, porque estoy consultando una unidad pequeña a una unidad grande. Entonces un milímetro es igual a 0,001 metro. Y con esto damos finalización a el uso de la tabla de unidades de longitud.